Boa tarde. ¿Está bien? ¿Sí? Boa tarde, personal. Ok. Bueno, muchas gracias. Buenas tardes para todos. Como bien contaba Víctor, el cual creo que también le podríamos dar un aplauso, que está haciendo un trabajo excelente. ¿Sí? ¿Podemos dar un aplauso? Muy bien a Víctor. Está haciendo de host. Creo que es uno de los mejores técnicos que tenemos en soporte. Yo creo que por las noches también como Batman sale a combatir el crimen porque hace de todo, ¿no? Como bien contaba, un poco la idea era charlar sobre LLDs, ¿no? Yo creo que todos, de alguna forma, los que estamos vinculados con Zabbix ya hemos hecho algo con LLDs, ya sea porque trabajamos con un template o porque nosotros creamos nuestras propias reglas. Pero algo que yo veo, digamos, desde el lado de soporte, es que a veces Zabbix puede ser presa de su propio éxito. ¿Qué significa esto? Que como es fácil crear elementos de monitoreo, muchas veces lo que sucede es que monitoreamos cosas que realmente no necesitamos, ¿sí? Simplemente porque es fácil, lo agregamos por las dudas y después en el largo del tiempo nos encontramos que quizás Zabbix no es tan performante como esperábamos, ¿no? Entonces vamos a ver qué es lo que podemos hacer para solucionarlo. Rápidamente me presento. Mi nombre, obviamente, es Facundo. Prefiero que me digan Facu. Soy trainer, soy parte del equipo de soporte. Tengo en mi carrera laboral, digamos, distintos perfiles de los cuales pude participar. He sido networker o administrador de redes. He pasado por la administración de sistemas operativos, DevOps, arquitectura y demás. También soy padre. Mi hobby, digamos, está relacionado con la mecánica, así que me gusta desarmar motores y todo lo que de alguna forma explote y vaya para adelante, ¿no? Bueno, entonces vamos desde cero, quizás, hasta el último detalle. ¿Qué es una regla de descubrimiento? Bueno, básicamente es una función que nos ofrece Zabbix en la cual nosotros podemos definir una estructura, digamos, de reglas que queremos que se cumple, alimentarla con información y como resultado Zabbix va a iterar todas esas reglas que nosotros definimos por cada una de las entidades que se encuentren en esa información y nos va a generar entidades en los hosts, ítems, triggers, digamos, gráficos y demás. Bueno, eso es todo para mi charla, espero que les haya gustado. No, mentira. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Yo defino la regla obtiene información, itera, digamos, todas las definiciones que tuve dentro de mi regla y como resultado tengo los elementos en el host que yo quiero monitorear. Ahora, cuando a mí me toca explicar, digamos, una regla de descubrimiento, me gusta pensar en la pantalla de configuración, ¿sí? Si nosotros tratamos de tener en mente, la verdad es que tendría que haber puesto un screenshot, me parece, ahora que lo pienso. Cuando nosotros estamos mirando la pantalla de configuración, tenemos un montón, ¿sí?, de solapas, ¿sí?, que nosotros vamos a ir haciendo distintas configuraciones. Y esto, para mí, es más fácil de pensar como si fuese un tubo, un pipeline, ¿sí? Esto no es arbitrario, es como la información va a estar viajando internamente dentro de Zabbix, ¿sí? Entonces, ¿cuál es el primer paso? Nosotros lo primero que tenemos que hacer es definir el tipo en nuestra regla de descubrimiento, ¿sí? El tipo puede ser muy similar a lo que nosotros hacemos cuando creamos un ítem, que quizás es las primeras cosas que hacemos con Zabbix. Otro concepto importante de nuestra regla de descubrimiento tiene que ver con el intervalo de actualización, ¿sí? Cada cuánto vamos a estar repitiendo todas las reglas que nosotros definimos en nuestra regla de descubrimiento. Y el último concepto importante es qué vamos a hacer cuando, una vez que se repite, digamos, la ejecución de nuestra regla de descubrimiento y una entidad ya no es descubierta, ¿qué hacemos con esas entidades que nosotros creamos? ¿Las borramos, las deshabilitamos? Eso va a depender un poco de las necesidades de nuestro negocio. Algo importante que no mencioné todavía es que una regla de descubrimiento para que funcione correctamente tiene que funcionar con una estructura de datos del tipo JSON. Yo ahora seleccioné, digamos, algunos de los tipos que me parece que son los más comunes que se utilizan. Y uno de ellos, por ejemplo, es el tipo de agente, ¿no?, de Zabbix Agent, que tiene claves conocidas. ¿Qué significa esto? Que cuando Zabbix, ya sea el server o el proxy, le consulte a la gente por una clave conocida, digamos, que esté asociada al descubrimiento, lo que va a hacer es ejecutar su tarea, ya sea recorrer las interfaces de red, como vemos en el primer ejemplo,
o descubrir todos los file systems en el segundo ejemplo, y nos va a dar ya la estructura de datos tipo JSON para que nuestra regla de descubrimiento pueda funcionar. Otro también bastante popular es el que tiene que ver con SNMP Agent. Entiendo que hubo un workshop bastante popular que estuvo bueno donde se hablaron de cuestiones similares por uno de nuestros partners. Entonces, ¿qué es lo que hace? Básicamente recorre un árbol SNMP, ¿sí? Va a obtener un montón de OIDs y a través de un preproceso nosotros podemos construir un JSON. Otro quizás que es bastante interesante, realmente no sé si es muy popular, hay mucha gente acá que utilice el Database Monitor para hacer consultas. ¿Uno? Ok, perfecto. ¿Por qué me parece que es interesante? Porque este tipo a mí lo que me permite hacer es construir una consulta SQL y en base a los resultados generar ítems dinámicamente. Entonces, ¿es un monitoreo de base de datos? Y la verdad que no está orientado a los indicadores propios del motor de una base de datos, sino que está pensado para obtener valores de tablas. Y esto es una buena forma de integrarnos con aplicaciones, ¿sí? Quizás mi negocio, como veíamos el día de ayer, es una minería y no tiene nada que ver con infraestructura, digamos, propiamente como característica del negocio. Entonces yo puedo utilizar este tipo de adquisición de datos para hacerme de alguna aplicación que sea de desarrollo interno, ¿sí? Ok. Otro que es bastante interesante es el tipo script, ¿sí? Un caso, digamos, típico por ahí que seguramente todos, creo que viene incluido, de hecho, este template, todos vamos a tener, es la posibilidad de escribir código JavaScript, ¿sí? Que se ejecute como si fuese un ítem y este nos devuelva información. De vuelta, un caso típico es el template de AWS, ¿no? Que hace algunas consultas, interactúa con la API de AWS y nos genera esta información. Ahora, yo les decía también que otros conceptos, digamos, importantes de nuestra regla de descubrimiento tenían que ver con cada cuánto la vamos a ejecutar y qué vamos a hacer una vez que esas entidades que descubrimos ya no están disponibles. Bueno, en principio Zabbix lo que va a hacer es marcarnos, ¿sí? Con esos iconos amarillos que vemos, que esa entidad que fue descubierta ya no está siendo descubierta y probablemente nos dé una leyenda si nosotros hacemos un clic donde nos indique que esa entidad va a ser eliminada si no hacemos algo al respecto. Pero algo interesante que podemos hacer ahora también es deshabilitarlo. ¿Y por qué es interesante esto? Porque vamos a suponer que yo estoy configurando una regla de descubrimiento y alguno de los criterios que utilicé hizo que se descarten esos valores. Si yo me equivoco, digamos, y se ejecuta esa regla de descubrimiento y elimino esas entidades, pierdo los valores históricos. Y quizás por un tema de compliance o por una cuestión, digamos, inherente a mi negocio, yo necesito guardar la información por 6 meses. Entonces yo puedo jugar con esta estrategia para que mi regla de descubrimiento desactive ese elemento que ya no va a obtener información, libero carga de los procesos, de los pollers, de los trappers, digamos, de todo lo que es para adquirir información. Sin embargo, yo sigo reteniendo eso en la base de datos. El siguiente paso, digamos, siguiendo nuestro viaje, digamos, de descubrimiento, ¿sí? Tiene que ver con el preprocesamiento. El preprocesamiento me va a ayudar a hacer una transformación, ¿sí? Por ahí para aquellos que estén más del lado del data science, si se quiere, esto sería como un formateo, ¿no? de la información de alguna forma. Vamos a suponer que yo tengo un agente de Zabbix. Ese agente de Zabbix está utilizando un parámetro de usuario para leer el contenido de un archivo. Ese contenido del archivo quizás tiene una estructura que no es compatible, digamos, o que no está en formato JSON. Entonces yo puedo utilizar un paso de preproceso dentro de la regla de descubrimiento, como vemos en este caso, como podría ser el replace, para detectar, ¿sí? Cuáles son esos campos que yo quiero tomar, reemplazarlos por un punto y coma y con eso, digamos, yo obtengo un archivo CSV. Lo siguiente que voy a hacer es utilizar el paso de preprocesamiento CSV to JSON para justamente terminar de darle esa transformación y utilizarlo como algo compatible. Nosotros tenemos un curso de un día intensivo que es dedicado exclusivamente a lo que es
Preprocessing, ¿sí? Ahí tenía que hacer un poco de propaganda, les pido disculpas. Pero es súper interesante porque nos ayuda a hacer todas esas transformaciones. El siguiente paso, digamos, en nuestro camino de descubrimiento tiene que ver con las macros, ¿sí? Todos sabemos lo que es una macro en Zabbix. ¿Sí? Perfecto. Sí, ok. Bueno, igual se los tengo que contar. Una macro, digamos, sabemos que en Zabbix tenemos cuatro tipos, ¿sí? Una de esas es las macros de descubrimiento. Y lo que tiene de interesante es que nosotros podemos utilizar la funcionalidad de JSON-Path. Recordemos que hasta esta altura, digamos, nosotros ya llegamos con una estructura de datos del tipo JSON. Y a través de JSON-Path yo le puedo indicar dónde van a estar los valores que a mí me interesan obtener cuando yo consulte por esta macro de descubrimiento. Y esto es lo que a mí justamente me va a permitir iterar cuando quiera generar un montón de ítems con una estructura similar. El siguiente paso en nuestro descubrimiento tiene que ver con el filtrado de datos. ¿Y por qué esto es importante? Justamente por lo que les contaba al principio, ¿no? Yo puedo no filtrar nada, descubrir todo y terminar con un trillón de ítems creados a monitorear, lo cual va a implicar que yo tenga que hacer un montón de tuning dentro de Zabbix para poder soportar esa carga. O lo más inteligente quizás sería utilizar esa macro de descubrimiento para entender cuál es el contenido que tengo en esa estructura de datos tipo JSON y decidir, basado en condiciones, ¿sí? Si realmente lo quiero mantener o lo quiero descartar. Por ejemplo, en este caso que estamos viendo, ¿sí? Nosotros estamos comparando la macro de descubrimiento fsname contra una macro de usuario, que esto es lo que se considera una buena práctica, ¿sí? En vez de poner, por ejemplo, que fsname sea igual a /facu, yo podría utilizar fsname, que tiene que ser igual a macro de usuario que quiero, por ejemplo, ¿no? Y después esa macro de usuario reemplazarla por un valor que tenga sentido. Entonces, básicamente es una forma de referenciar esa macro de descubrimiento con valores los cuales tienen que dar la coincidencia para dejarlos pasar al siguiente paso, que este sí quizás es uno de los más interesantes desde mi punto de vista y que no veo que sea muy implementado en el mercado, por así decirlo, que tiene que ver con los overrides, ¿sí? Los overrides nos permiten redefinir durante ese proceso de descubrimiento cómo vamos a crear ese ítem, ¿sí? que está resultando de nuestro descubrimiento. Y el ejemplo más simple que se me ocurre es el siguiente. Imaginemos que nosotros tenemos un switch, ¿sí? un dispositivo que tiene 48 puertos. De esos 48, 47 son usuarios y un puerto en particular es el que le da servicio a todos esos usuarios. Yo puedo crear una regla de descubrimiento que recorra todos esos puertos. Sin embargo, el ítem que yo voy a crear no va a tener las mismas propiedades para un usuario que para uno de servicio, ¿sí? ¿Por qué? Porque el de servicio probablemente yo lo quiera consultar cada 30 segundos. Y los puertos que son de usuario quizás los quiero consultar cada 5 minutos. Entonces yo puedo utilizar un override, ¿sí? Para leer el contenido de una macro de descubrimiento y si se da esa condición, al ítem que voy a terminar creando le cambio algo, ¿sí? Entonces funciona como una suerte de filtro que tiene un poquito más de inteligencia. ¿Y qué es ese algo que yo puedo cambiar? Bueno, podría ser el intervalo de actualización, ¿sí? Como les contaba, el update interval. Entonces yo podría decir, bueno, sí, no me acuerdo cómo se llamaba la macro, ahí está. Si if name, ¿no? Interface name, es igual a la palabra trunk, entonces al ítem prototype que voy a terminar yendo a buscar para crear ese ítem que tenga la palabra trunk, voy a cambiarle algunas características. ¿Qué características puedo cambiar? Va a depender del tipo de ítem que yo quiera crear. Si es un ítem, un graph, un trigger, lo que fuera. Pero lo importante, digamos, a retener es que podemos cambiar durante el descubrimiento para algunas entidades ciertas propiedades, ¿sí? Bueno, ya recorrimos, digamos, toda esa regla de descubrimiento, ¿sí? Hemos pasado por las distintas funcionalidades que nos pueden dar.
vimos, digamos, que tenemos distintos elementos de cómo vamos a alimentar esa regla de descubrimiento, cómo vamos a transformar esa información, si queremos descartar valores de forma dinámica y por último y más importante para mí es justamente cómo podemos cambiarla según criterio. El resultado, bueno, el resultado va a depender también de los prototipos. Los prototipos son como un esqueleto de lo que nosotros esperamos crear basado en que todas las condiciones de nuestra regla se cumplan, ¿sí? La regla, una vez que obtuvo, digamos, y realizó todas estas tareas, se va a ir a fijar en este esqueleto de lo que representa un ítem, lo que representa un trigger, ¿sí? Y va a utilizar esas macros que yo les contaba de descubrimiento para reemplazar valores que son únicos. Por ejemplo, la key. ¿Por qué? Porque no podemos tener dos ítems en un mismo host que tengan la misma key. Entonces vamos a utilizar estas macros de descubrimiento para iterar por cada una de ellas y que nos queden ítems distintos. Lo mismo podemos hacer con un prototipo de trigger, ¿sí? Esto va a terminar creando, basado en la información de la regla de descubrimiento, un trigger el cual podemos asociar lógicamente a un ítem. En este escenario, nosotros muy probablemente vamos a utilizar esa macro de descubrimiento para poder cambiar el nombre de ese trigger dinámicamente, lo cual después va a resultar, en cuanto cambie el trigger de estado, en el nombre del problema. ¿Qué va a pasar una vez que todo esto suceda? Bueno, donde yo seguramente voy a estar haciendo la configuración de mi regla de descubrimiento, va a ser en un template, y en todos aquellos hosts donde la condición de la regla de descubrimiento se dé y se creen todas estas entidades, al crearse van a obtener o heredar este prefijo que me indica cuál fue la regla de descubrimiento responsable por la creación de esas entidades, ¿sí? De forma que yo puedo tener cierta trazabilidad. Ahora, internamente, ¿quién es responsable de manejar esta carga? ¿Sí? ¿Quién es el que se hace cargo de toda esta configuración que nosotros definimos? Bueno, tenemos dos conceptos dentro de Zabbix, ¿sí? Que suceden en el server. Uno es el manager, que va a ser el encargado, ¿sí? De administrar dentro del encolamiento de Zabbix, ¿sí? Cuál es el estado de cada uno de esos datos, si fue procesado o si no fue procesado. Y por otro lado están los workers, que son los que efectivamente realizan la tarea. Para mí la forma más fácil de imaginarme esto es el manager es Charlie y los workers son los Oompa Loompa en la fábrica de chocolate, ¿sí? Entonces los workers son realmente los que trabajan acá y nosotros esto lo podemos ver como, no sé si se llega a leer, creo que me quedó un poco chico el screenshot, pero básicamente lo podemos ver a través de los dashboards de salud que vienen incluidos dentro de Zabbix, ¿sí? O meramente conectándonos y viendo el estado del proceso, podemos entender cuál es la carga que tiene y a través del archivo de configuración del server podemos incrementar o achicar la cantidad de Oompa Loompas, ¿no? La cantidad de los workers. Entonces, como ya para ir cerrando, creo que fui bastante rápido, le pido nuevamente disculpas a los chicos que están haciendo la traducción. ¿Qué es lo que sucede internamente dentro de Zabbix? ¿Cuál es el workflow? Primero yo voy a crear a través del frontend una nueva regla de descubrimiento con todo esto que les contaba y se crean nuevos registros en la base de datos. Lo que va a pasar es que a través de un proceso de actualización de configuración, el Zabbix Server se va a enterar de estos cambios y se lo va a propagar a los otros componentes. Supongamos que en nuestra arquitectura yo tengo un proxy, ¿sí? El proxy va a obtener esa nueva tarea, por así decirlo, de obtener los valores necesarios para nuestra regla de descubrimiento, ¿sí? Los procesos de Poller o de Trapper, dependiendo las características del tipo de nuestra regla de descubrimiento, van a ir a obtener esa información y se la van a devolver al server para que los Oompa Loompa los procesen. Y después con eso vamos a tener, digamos, todos los ítems basados en los prototipos creados. Y acá se vuelve a repetir el ciclo, ¿sí? Se insertan, digamos, esas nuevas entidades dentro de la base de datos. El Zabbix Server, a través de su proceso de actualización de configuración, obtiene estas nuevas entidades que ya son ítems propiamente y normales que tienen que ser recolectados. Esa información es propagada por los componentes, o sea, el proxy se entera que tiene que ir a buscar estos nuevos ítems, los procesos recolectan la información, se la devuelven al server, este inserta los datos dentro de la base de datos y
Una vez que fueron procesados, analizados, evaluados y todo lo que hace Zabbix, se encuentran disponibles en las tablas de history o tendencias, como recién nos explicaba Gustavo con el tema de particionamiento. Bueno, he ido bastante rápido. Por suerte ustedes son todos power users, así que creo que se ha entendido. Muchas gracias.